Hola, ¿qué tal viajeros del saber, inquietos del conocimiento? Bienvenidos a esta nave www.radiovictoriagt.com, que constantemente estamos viajando y ahora son ya las 11:28 cuando el calendario marca jueves 3 de octubre. Prácticamente estamos a unos días del tercer encuentro continental de Aviala Soberana que se realizará del 8 al 12 de octubre en Guatemala País. Es la tercera versión. Colectivos, movimientos con sueños de transformaciones sociopolíticos profundos, más allá de la modernidad incluso, nos reuniremos y se reunirán y uno de ellos es justamente Amapola Periodismo en la presencia de Marlen Castro. Marlen, por favor, muy buenos días, salude a la audiencia y por favor resúmanos qué es Amapola Periodismo, qué hacen en primer lugar y luego entramos con la segunda inquietud. Adelante, Marlen. Muy buenos días, Ollantay, y muy buenos días a la audiencia que nos está siguiendo. Bueno, Amapola Periodismo es un medio digital nativo que está en Guerrero, al sur de México. Es un medio joven, muy joven y muy pequeño, también hay que decirlo. Amapola Periodismo lanza sus primeros contenidos en mayo del 2019, o sea que apenas cumplimos 5 años. Celebramos hace poco nuestro primer lustro. Amapola Periodismo surgió hace 5 años por la necesidad que teníamos muchos de nosotros que trabajábamos en otros medios de que no nos cortaran nuestros contenidos, que mandábamos nuestra información a medios grandes y esos contenidos que mandábamos, algunas cosas no encajaban dentro de la línea editorial, dentro de esos arreglos comerciales que tienen los medios de comunicación con ciertas instituciones, con ciertos personajes, con ciertas empresas, y entonces, bueno, las mochaban, ¿no? Mochaban esos contenidos. Nosotros, quienes estamos en Amapola, nosotros quienes estamos en Amapola, ya veníamos de una organización haciendo activismo por la defensa de la libertad de expresión, por la libertad de prensa, y nos articulamos en una organización que se llama Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero. Entonces, ahí trabajábamos por la defensa de la libertad de expresión y luego también platicábamos como parte de la organización estas vicisitudes que vivíamos con los medios nacionales con los que trabajábamos y que nos mochaban, nos cortaban, no nos publicaban incluso. Y dijimos, bueno, pues estamos aquí trabajando ya por algo, por la defensa de la libertad de expresión, hagámosla bien efectiva con el asunto de nuestro trabajo, nuestro contenido, porque no lo habíamos reflexionado, fíjate. O sea, estábamos trabajando en eso y laboralmente, individualmente, cada uno de nosotros se enfrentaba a eso, ¿sí? Y que de repente no nos publicaban. Y entonces comenzamos a ver en la necesidad de articularnos en un proyecto todos, además del activismo por la libertad de expresión, estar en un proyecto. Y así comenzamos a platicar y surgió esta idea de tener un medio. No, primero no sabíamos qué medio iba a ser, cómo se iba a llamar. Eh, Estuvimos mucho tiempo reflexionando cuál iba a ser el contenido más importante, más poderoso que íbamos a lanzar. Y bueno, también estamos inmersos en un entorno en el cual no podíamos evadir que el tema de la violencia eh, pues nos rebasaba a todos, ¿sí? Porque eso era lo que estábamos cubriendo prácticamente todos, aunque muchos eran los de la fuente política, los de la fuente económica, pero en un momento en el país que todo se descompuso, todos nos convertimos en periodistas como de la nota roja. Eh, es decir, de esa información que tiene que ver con homicidios y desapariciones. Y contábamos esta información casi siempre solo dando el hecho, diciendo, "No, esta mañana asesinaron a tantas personas, este otro día aparecieron eh, tantas personas en un lugar así, con esas características, las fosas clandestinas, pero no explicábamos la mayoría por qué por qué la violencia nos estaba rebasando a todos.
y que todas nuestras coberturas tenían que ver con la violencia. Entonces, esa fue la primera reflexión que hicimos. Vamos a hacer un medio, pero vamos a hacer este medio que va a explicar el origen de esa violencia o de esas violencias. Y no nos vamos a quedar solamente en contar, hoy hay otro muerto más, sino decir quién es esa persona fallecida y qué relación o por qué es una víctima más de esta situación que enfrenta el país. Entonces, eso dijimos primero. Así fue que entonces como nació Amapola Periodismo, desde donde habla Marlene Castro en esta entrevista en www.radiohistoriagente.com de cara al encuentro continental de Villa La Soberana que se realizará del 8 al 12 de octubre en Guatemala. Y claro, hay periodismo contextual, este es el periodismo contextual que hacen ellos, periodismo territorial, periodismo de investigación, periodismo filosófico. Marlene, ustedes son parte de Aviala La Soberana. ¿Por qué creen y ven la necesidad de articularse? Bueno, aunque está evidente, ¿no? Pero muchos medios tienden a enconcharse, es decir, entrar y a fortalecerse internamente, ¿no? Y no abrirse. Pero ustedes, al parecer, le apuestan a la articulación. Muestra de eso es el curso que están realizando juntamente con Minco Comunicaciones, Aviala La Soberana, etcétera. Y además, también adelántanos ahí, por favor, para ir concluyendo. ¿Qué es lo que puntualmente podríamos hacer en el tema de articulación comunicacional a nivel continental? Así es, estamos ahí porque le apostamos a la articulación, porque de repente vemos que somos varios medios, varios periodistas cubriendo prácticamente los mismos hechos sin darnos cuenta que esto está ocurriendo a nivel continental. Y entonces es importante tener un punto de articulación para contar que esto que nos está pasando en México, ¿sí? Con las violencias, asesinatos masivos y desapariciones, pues forma parte también de un escenario global y que nos explota, que nos atraviesa a todos los países de América Latina y tienen prácticamente en todos los países de América Latina pues el mismo origen y la misma razón, aunque las manifestaciones y luego de manera exponencial es diferente por la cantidad de fallecidos, de asesinados, no fallecidos, de asesinados, de desaparecidos, porque también somos países con diferentes dimensiones. Entonces, desde ese lugar es importante la articulación, que no estemos cubriendo cubriendo los hechos, los mismos hechos, pero sin tener en el radar que eso también está pasando en Perú, en Bolivia, en Argentina, y que todo tiene que ver. eh, por ejemplo, en el caso de Guerrero, las problemáticas están vinculadas con proyectos mineros. Entonces, hay que articular eh, la información porque las luchas también tienen que ser articuladas a nivel Latinoamérica. Y ahora, pues, en este tercer encuentro, eh, la idea es hacer una cobertura del encuentro para que se conozca a nivel continental este movimiento Avia Yala Soberana por retomar las luchas en todos los países, pero además retomarlas hermanándolas, ¿sí? Decía, muchas cosas que nos pasa aquí en Guerrero, en una comunidad que se llama Carrizalillo, pequeñita de 400 habitantes, donde hay un proyecto minero, eso le está pasando a muchísimas comunidades en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Guatemala, obviamente. Y el detonador y el origen, aunque los mecanismos a veces son diferentes, pero tienen las mismas razones. Entonces, vamos a dar
vamos a dar a conocer, por ejemplo, en Amapola, un medio guerrerense en México, las situaciones que están enfrentando otro, otro grupo de seres humanos en una comunidad pequeñita también, para que se vea cómo están ocurriendo cosas en diferentes lugares con un denominador común que tiene que ver con proyectos que implica llevarse los recursos de nuestros territorios. Y además de que se llevan los recursos, en nuestros territorios dejan las comunidades desarticuladas y muchísima violencia. Y van a ser comunidades en las que la población no va a tener forma de sobrevivir a partir de la tierra, que es lo que saben hacer, porque esos proyectos pues dejan contaminados las tierras, las aguas, y va a ser así por lo menos 50, 100 años. Muchas gracias, Marlen Castro, desde Amapola Periodismo. Conversó con ustedes. Usted puede encontrar las noticias de Amapola Periodismo en www.amapolaperiodismo.com. Allí lo va a encontrar, pero también lo puede googlear porque tiene mis redes sociales. Y obviamente Amapola Periodismo va a estar transmitiendo y usted va a encontrar noticias sobre el tercer encuentro continental de Villa la Soberana que se ha titulado Descolonialidad o Decolonialidad desde los pueblos para el buen vivir. Serán 5 días intensos y el último día será acto político, público, manifestación llaman, protesta llaman, de cara al 12 de octubre en Guatemala, país. Hasta entonces, amigos, chao. Muchas gracias por vuestra atención.